a continuación con Filipenses capítulo 1. Y antes de leer la escritura, tengo aquí algo que salió en la prensa, que el vestuario de una universidad, donde está el gimnasio, el vestuario donde tienen ducha y toda esa cosa, okay, para guardar ropa, cambiar ropa y ducha, hay una sauna, okay, y todo eso. Dice aquí que la universidad hizo decisión de permitir un estudiante de 45 años que se identifica como mujer, pero tiene genitalia, genitales de hombre, genitales macho. Pero se identifica como mujer, dice. ¿Okay? Y le está permitiendo que utilizara el vestuario donde están vestuario donde se cambia la ropa y todo eso, el baño y ducha y todo. ¿Okay? Le está permitiendo utilizar ese vestuario, y hay no solamente otras mujeres, sino niñas hasta 6 años que están vistiéndose ahí dentro. Tiene genitales de hombre, ¿verdad? Y está utilizando sauna, la ducha y todo eso así. Y con niñas. Entonces, yo les he dicho muchas veces que los Estados Unidos ya es un manicomio dirigido por los locos. Amén. ¿Ok? Estos son los líderes de nuestra nación, que no son capaces de distinguir entre macho y hembra. No son capaces. Totalmente embarcados. Totalmente. Entonces, una y otra vez yo les he dicho, nunca confía en el gobierno. ¿Ok? Estos son los líderes de nuestra patria, una universidad pública. ¿Ok? Y no son capaces de entender, distinguir entre macho y hembra. ¿Ok? Vuelto loco completamente. Filipenses 1:11. Imagínate las niñas que están, ellos no te entienden nada de eso. Se enoja uno hasta matar. 11. Filipenses 1:11. Llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y loor de Dios. Mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas concernientes a mí han contribuido más bien al adelantamiento del Evangelio. Entonces, Pablo tiene 5 peticiones, como mencionamos la semana pasada. 5 peticiones. ¿Ok? Oraciones. Él quiere que el amor abunde. Él quiere que aprueben lo mejor. Él quiere que los hermanos sean sinceros, sin ofensa, y que sean llenos de frutos, versículo 11. Y los problemas, las pruebas de este mundo, todo obra juntamente, como dice Romanos 8, obra juntamente para el bien, para, como dice aquí, adelantar el Evangelio. Entonces, cuando vienen las persecuciones a nuestra iglesia, cuando vienen las tribulaciones a nuestra iglesia, cuando vienen las dificultades a tu vida, ¿ok? ¿Qué pasa? El Señor hace todo obrar para que contribuye todo al adelantamiento del Evangelio. Y eso es nuestra meta, porque mira que dice el versículo 7. Dice Pablo, he sido puesto por defensa del Evangelio. Entonces nos toca a nosotros defender el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente defender, sino predicar
Y el Señor obra todo juntamente para que ese fin se realice. Versículo 13. Ahora, esta es una nota personal de parte de Pablo. Porque él está en este momento, ¿qué? Encarcelado. Uno pensaría que estar encarcelado no adelanta el Evangelio, sino impide el Evangelio. No en la economía de Dios, en el programa de Dios, en el plan de Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Amén. Y este señor Pablo, que es nuestro apóstol, Pedro no es nuestro apóstol, sino Pablo. Él es el príncipe, capitán, autor de lo que se llama el Evangelio de la Gracia, porque a Pablo solamente fue revelado este Evangelio. Imagínate lo que ha sucedido dentro de 2000 años. El Evangelio ha sido predicado en todos lados del mundo y hasta la fecha hay millones de discípulos que fueron a quienes les fueron predicado el Evangelio, han sido salvos por medio de los sufrimientos de este Señor. Entonces, no pienses que si algo te pase, que si venga una dificultad, una prueba, hasta ser encarcelado, torturado, muerto por causa del Evangelio, que eso impide el Evangelio. No, el Señor sabe obrar todo para bien. Amén. Contribuyendo todo al adelantamiento del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho bien conocidas en todo el palacio y en todos los demás lugares. ¿Ve? Preso Pablo, preso. Pero esa realidad ha hecho beneficio al adelantamiento del Evangelio. ¿Qué palacio? El palacio de César. Hasta la casa de César ha llegado el Evangelio, cosa que no fuese posible si no fuera por el apóstol Pablo siendo encarcelado, llevado preso desde Jerusalén hasta Italia, hasta Roma. Gracias, Señor, que todo obró bien. Ahora los críticos de la Biblia, las nuevas versiones de la Biblia, quitaron esa palabra palacio en versículo 13. Lo tradujeron pretorio. Pero la palabra, la traducción aquí es correcta, palacio. Porque nota Filipenses, el mismo libro, 4:22. 4:22. Os saludan todos los santos, y mayormente los que son de casa de ¿quién? De César. ¿Y dónde vive César? ¿En un pretorio o un palacio? En el palacio. Entonces, el mismo libro identifica cuál sea la traducción correcta, pero todas las nuevas versiones de la Biblia, la 60, la Gómez, la NBI, quitan la palabra palacio y ponen la palabra pretorio, cosa que es incorrecta. Pablo está encarcelado y guardado en el mismo palacio del emperador romano, y ha convertido uno de los parientes de la casa de César. Y eso es la historia registrada. No solamente lo que dice la Biblia aquí, sino en la historia, a un historiador que se llama Josefo. ¿Okay? Josefus. Y él también ha registrado esta historia de Pablo siendo encarcelado en el palacio de César. Amén. Y no solamente en el palacio, sino en todos los demás lugares, como dice Pablo aquí. 14. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente a hablar la palabra sin temor. Ok, dos efectos de su encarcelamiento, dos beneficios. Ok, número uno, se ha predicado el Evangelio en todos lugares, hasta el palacio de César. Número dos, también el Señor contestó oración de Pablo. Versículo 14.
Su oración de que todos los hermanos también tengan ánimo y que se osen más atrevidamente a hablar la palabra sin temor. Otros hermanos, ¿verdad?, cogieron fuerza, coraje, valentía en predicar el evangelio. ¿Por qué? Por las cadenas, por los grilletes de Pablo, por el encarcelamiento de Pablo. Entonces, dos beneficios, gracias Señor, que número uno, se predica el evangelio, y número dos, que los hermanos han tomado fuerza, coraje. Mira esta oración de Pablo contestada, Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando, dice Pablo, en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Qué está rogando? ¿Qué está orando? Y por mí, que me sea dada palabra con abrimiento de mi boca. Entonces, para Pablo y para los demás hermanos, abrir la boca ¿con qué? Con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente, como debo hablar. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está orando a Dios que tengamos nosotros, que tenga él osadía, coraje, confianza, seguridad y valentía para hablar, para predicar el evangelio. Amén. Entonces, esos son dos buenos beneficios por su encarcelamiento, por sus cadenas. Uno pensaría que tener cadena, grillete puesto, eso es mala cosa. Sí, es malo. No debe ser así, pero el Señor ha obrado todo, utilizado todo para el beneficio, adelantamiento del evangelio. Amén. Versículo 15. Algunos a la verdad, aún por envidia y porfía, predican a Cristo, mas otros también de buena voluntad. Me hago pregunta. ¿Quién por envidia o porfía predica a Cristo? Bueno, esto me indica a mí que hay enemigos de Pablo que son cristianos. Ahora, el cuerpo de Cristo debemos tener ¿qué? Armonía, ¿no es así? Debemos tener acuerdo, ¿no es así? Pero la realidad es que aún en el cuerpo de Cristo hay disensiones, divisiones, tristemente. ¿Cuáles fueron los enemigos de Pablo en este momento? Él dice, algunos a la verdad, aún por envidia y porfía, predican a Cristo, mas otros también de buena voluntad. Las cadenas de Pablo han sido beneficio para la predicación del evangelio, pero hay enemigos de Pablo que también están predicando el evangelio, pero con motivo incorrecto. ¿Quiénes pueden ser estos hermanos que están predicando el evangelio con mal motivo, como enemigo de Pablo, como en contra de Pablo? Si te acuerdas de nuestro estudio sobre Gálatas, capítulo 2, donde Pablo menciona haber hecho una confrontación, haberse enfrentado con no solamente Pedro, con otros hermanos, porque aquellos hermanos eran judaizantes. ¿Qué son judaizantes? Los que creen en Cristo, pero mantienen la ley como forma de mantenerse salvo. Y si uno no guarda la ley, no pueden tener comunión contigo. Es decir, yo no voy a ir a tu casa a comer porque tú no te portas como yo me porto. Tú no guardas la ley como yo guardo la ley. Tú no eres tan estricto como yo soy, ¿verdad? Tú no eres tan celoso por la ley como yo soy.
hay hermanos que son así. Esto se llama farisaísmo. ¿Qué eran los fariseos? Hipócritas. No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. No todo el mundo puede andar de la misma manera. Todos tenemos nuestro propio andar con Cristo. Eso no es decir tolerar pecado. No, yo no me refiero al pecado. Si un hermano en fornicación se sorprenda, es hermano reprendido y botado si no se arrepiente de la iglesia. No me refiero a eso. Me refiero a la realidad de que no todo el mundo está en el mismo andar con Cristo. Unos son muy fuertes en la fe, otros son muy débiles en la fe, y otros tienen motivos incorrectos en cuanto al servicio a Cristo. Y unos, su personalidad chocan. Sus personalidades chocan. No todo el mundo se lleva bien conmigo y no me llevo bien con todo el mundo. ¿Ok? Eso es una realidad y no, no hay remedio en este mundo mientras estemos andando en la carne, no hay remedio. Ahora, ¿qué dice Pablo? Siendo un cristiano maduro él, ¿qué dice? Versículo, mira cómo dice aquí en versículo 16. Aquellos por contención anuncian a Cristo. Están predicando, pero hay contención en el corazón de ellos. Porque no les gusta a Pablo. Son enemigos de Pablo. No sinceramente pensando añadir mayor apertura a mis prisiones. Mas estos por amor, sabiendo que yo he sido puesto por defensa de él. Entonces, hay grupos que están predicando el evangelio que odian a nosotros. Y hay otros que están de acuerdo con nosotros. ¿Qué nos importa? Nada. Todo momento, si están predicando el evangelio de Cristo, nosotros regocijamos. Amén. Porque es Cristo el todo. Y las personalidades, o las disensiones, o los campos que siguen en pos de un líder famoso o popular, no importa. Lo que importa es que todos sigamos en pos de nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Y si hay otro grupo que no estén de acuerdo conmigo, eso no me importa ni un bledo. Lo que me importa es que si Cristo sea predicado. Ahora, ustedes me conocen, que yo voy a decir si no estoy de acuerdo con otro grupo en cuanto a doctrina, en cuanto a un método, esta cosa, yo sí lo voy a decir. Porque en todo momento tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Pero no voy a rechazar o poner anatema o maldecir a mi hermano en Cristo. Nada más decir el pan, pan, y el vino, vino, y ya. Déjalo así tranquilo. No me toca a mí pronunciar maldición sobre un hermano. No, yo no soy así. Y Pablo tampoco. Él dijo, él regocijó, diciendo, ok, el Señor Jesucristo es levantado, exaltado, predicado, anunciado. Eso es lo que me regocija a mí. Me da gozo, dice Pablo. 17. Mas estos por amor, sabiendo, entonces hay otro grupo que sí, pues su motivo es correcto, amor, sabiendo que yo he sido puesto por defensa del evangelio. Entonces, Pablo tenía enemigos que en su corazón, el corazón de ellos, había nada más contención. Hermanos que eran contenciosos. Y Pablo tenía otro grupo de hermanos, amigos de él, que tenían amor en su corazón por él, y oraban por él y seguían predicando el evangelio, tomando fuerza, coraje por las cadenas de Pablo. En todo momento Pablo regocijaba por la predicación del evangelio. 18. Bueno, en 17 dice que yo he sido puesto por defensa del evangelio. Entonces, nuestra guerra es una guerra ofensiva y defensiva. Nosotros atacamos y nosotros defendemos. Mayormente defendemos el evangelio. No defiendo la iglesia. Defiendo el evangelio. La iglesia, la denominación mía o la religión tuya, no defiendo.
porque son hechas por hombres, organizaciones fabricadas por hombres, son organizaciones humanas, pero el evangelio es algo supernatural. Amén. Es Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y esa realidad, ese evangelio yo voy a defender hasta la muerte. Y hay muchos cristianos, bueno, yo quisiera defender hasta la muerte, porque no soy tan atrevido a decir que voy a en todo momento pararme firme. Yo oro a Dios que me dé la gracia para defender siempre el evangelio, pero han habido muchos, millones de hermanos a través de 2000 años que han sido puestos por la defensa del evangelio y han muerto por causa del evangelio. Amén. Que seamos nosotros también así como aquellos hermanos. 18. ¿Qué hay pues? Esto no obstante, que quiere decir, sin embargo, esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me vuelvo y aún me holgaré. Sí, hermanos, hoy en día 2012, tú sabes, hay muchos campos, hay muchas sectas, hay muchos grupos, que este grupo tiene su doctrina, que ellos enfatizan, este grupo, el otro grupo. ¿Qué importa? No importa nada. Lo que importa es Cristo es anunciado y holgarnos. Holgar es regocijar. Holgarnos de que sea predicado el evangelio. 19. Porque sé, dice Pablo, sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Una pregunta. Aquí, ¿qué quiere decir la palabra salud? Y eso no es una pregunta tramposa. ¿Ok? Uno pensaría que tiene que ver con su salud, escapar de la cárcel. Y puede incluir eso. Pero soy a favor de pensar de que no tiene que ver con escapar de la cárcel, sino escapar de esta vida. Porque mira cómo dice Pablo ahí, en versículo 23, porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Él sí quiere escapar, pero no de ningún calabozo. No, él quiere escapar de la prisión que es su cuerpo terrenal. Este Pablo es un fanático, un loco, para suicidarse. Porque él fue apedreado fuera de un lugar que se llama Listra. Y cuando fue apedreado, mencionó esa historia en 1 Corintios 14 diciendo que él fue apedreado, y en lenguaje no muy claro, pero uno que sabe, que conoce el lenguaje de Pablo, se percataría de que se refiere a cuando fue apedreado en Listra. Dice que él fue llevado fuera del cuerpo, al tercer cielo, fuera del cuerpo. Es decir, que él vio el tercer cielo con sus propios ojos. Y el Señor le hizo a pobre Pablo volver a su cuerpo quebrantado, lesionado. Si fuera yo diría al Señor, déjame quedar aquí en el cielo contigo. ¿Okay? Pablo sabía lo que era el cielo y quería quedarse ahí. Dice, mira el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Ok, está bien. Y el morir es ganancia. Él quiere morir. Él quiere irse de este cuerpo. Entonces, cuando él dice, versículo 19, porque sé que esto me tornará a salud por vuestra oración y por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo,
él se refiere a la realidad de que muy pronto había de ser muerto por causa del evangelio. Salud. Entonces, para él morir no es infierno, no es tortura, no es sacrificio, no, morir para él es salud, salvación, escapar de esta vida terrenal. Estoy de acuerdo con él. 20. Conforme a mi deseo. ¿Qué es su deseo? Partir para estar con Cristo. Conforme a mi deseo y esperanza, que nada seré confundido, antes que con toda confianza, como siempre, hacia ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces no se refiere a escapar de la cárcel. Entonces hay los que dicen, comentaristas, dicen que Pablo en versículo 19 se refiere a escapar de la cárcel. No, imposible. Él se refiere a su muerte, partir para estar con Cristo, escapar del cuerpo que fue quebrantado, lesionado. Tantas veces ha sufrido Pablo, él apenas viviendo, sobreviviendo, un hombre casi muerto, pero seguía fortalecido hasta la muerte, sabiendo que había de ver a su Salvador muy pronto. Amén. O por vida o por muerte se regocijaba. No le importaba lo que viniese. Si le viniese la vida, vivía por Cristo. Si le viniese la muerte, moriría por Jesucristo, pero en todo momento regocijando por su destino. 21, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú debes memorizar este versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es ganancia? Es lo que gana, o lo que uno gana por encima. ¿Ok? Entonces, ¿qué está por encima de Cristo? Nada. Entonces, ¿cómo puede ser ganancia? Bueno, vivir por Cristo aquí, mientras Cristo esté en el cielo, es bueno. Pero estar con Cristo en el cielo es mejor. Amen. Entonces, aquí vivir por Cristo es Cristo, y en el cielo más Cristo. ¿Verdad? Ganancia. Entonces, porque la única comparación que uno puede hacer es Cristo con Cristo. Uno no puede comparar Cristo con otra cosa, porque Cristo está por encima de todito. Entonces, si Cristo está por encima de todo, ganancia es más Cristo. ¿Ok? Amén. Cuando morimos, tendremos más Cristo que tenemos ahora. 22. Mas si viviera en la carne, esto me da fruto de trabajo. Sin embargo, lo que escogeré, yo no lo sé. Básicamente está diciendo la misma cosa. Viviendo en la carne, él tiene fruto. Dice fruto de ¿qué? De trabajo. Oh, no te gusta esa palabra. En inglés la palabra se llama work. Y nosotros decimos que es un 4-letter word. Una palabra de 4 letras. Que es en inglés una palabra de 4 letras es una maldición, una mala palabra. Cualquiera que sea. Pero en español tiene 8 letras. Entonces no se aplica. 7 letras. Trabajo. Pero es una mala palabra de todas formas, ¿verdad? Porque nadie quiere trabajar, todo el mundo quiere descansar, reposar, tener tranquilidad, ¿verdad? No. En esta vida nos toca trabajar por Cristo. Con promesa. ¿Qué promesa? Fruto. Fruto por tu trabajo. Entonces, en todo momento que trabajemos por el Señor Jesucristo, tendremos fruto, recompensa, galardón, premio, que nos esperan todo en el cielo, en el porvenir. Y aún en esta vida también tenemos fruto por el trabajo que hacemos por Él. Amén. Entonces, sin embargo, dice, lo que escogeré, no lo sé. Porque él tiene dos
dos corazones, dos motivos. Su sentimiento es dividido. Y lo explica en versículo 23. Porque por ambas partes, dos cosas. Ambas partes estoy puesto en estrecho. Entonces, ¿cómo escoger? ¿Cómo elegir? Quiere vivir aquí por amor de los hermanos y quiere estar en el cielo por amor de Cristo. Entonces, ¿cómo elegir entre dos cosas? Porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Entonces, no te ofendes, hermano, pero Cristo es mejor que tú. Te amo, hermano, pero prefiero estar con Cristo. Es mucho mejor Cristo. Mas el quedar en la carne, oh, por favor, no me deja quedar aquí, quiero ya volar. Mas el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces esa es la respuesta a la pregunta: ¿y por qué el Señor nos dejó aquí cuando nos convertimos al Evangelio? ¿Por qué no nos llevó inmediatamente para estar? Porque Cristo quiere fruto. Él quiere ver a más personas convertirse. Y entonces ha dejado los cristianos aquí en la tierra por 2000 años, su iglesia aquí, mientras Él prepara un lugar, una morada celestial. Dejó su iglesia aquí con propósito. Y el propósito es predicar el Evangelio, buscar más almas por el Señor Jesucristo, enseñar la palabra de Dios, para que sea la novia de Cristo, que casta, sin mancha, presentada en el cielo como su novia, su esposa engalanada. Amén. Adornada. ¿Ok? ¿Con qué? Con joyas, con piedras preciosas, oro y plata, que son las almas que se conviertan durante esta época de la iglesia. Él dice, más necesario por causa de vosotros. Entonces estoy aquí y tú estás aquí para los hermanos, para servir, para predicar, para anunciar el Evangelio, para exhortarnos uno a otro. Y nunca te olvides de esa realidad. 25. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces ya no se iba a morir todavía. Y la realidad es que Pablo sí escapó de la cárcel porque fue encarcelado 2 veces en Roma. Entonces le dejaron suelto y él viajó hasta Éfeso, y viajó por todo el mar Mediterráneo hasta Grecia, Corinto. Y en Grecia le cayeron encima para llevarlo preso nuevamente. Y le llevaron a Roma la segunda vez. Fue juzgado y condenado y ahí le mataron. Y tú tienes las últimas palabras de Pablo escritas en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, donde Pablo dijo, yo he peleado el buen peleo. He militado la buena milicia, dice. ¿Amén? Entonces, sí, permaneció o quedó un rato aquí en la tierra. No fue matado aquí en Filipenses, aunque encarcelado. No fue matado, no fue muerto. 26. Nota otra vez más, el tema sigue surgiendo. ¿Qué es el tema de Filipenses? Gozo. 14 veces Pablo menciona la palabra gozo o holgarse o regocijar. Entonces, ¿por qué? Porque es anunciado el Evangelio. Y eso es el tema de Filipenses. Nosotros regocijando por la predicación del Evangelio. 26. Para que abunde más en Jesucristo el motivo de vuestra gloria en mí, por mi venida otra vez a vosotros. Y eso se cumplió. Él sí fue suelto de su encarcelamiento y él sí viajó a los hermanos para verlos cara a cara otra vez, y eso fue para él un motivo de gloria, de gozo. 27. Solamente que vuestro proceder sea digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que venga y os vea,
o que esté ausente, que no sea suelto de la cárcel. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Esa es una buena oración para nuestra iglesia, creo yo. Porque no estamos esperando que venga Pablo. Pablo ya se murió hace 2000 años. Pero estamos esperando que venga el Señor Jesucristo. Entonces, déjame hacerte pregunta. ¿No sería una buena cosa que cuando Cristo viniese del cielo nos encuentre que predicando el Evangelio, firmes de un mismo espíritu nosotros, con un mismo ánimo nosotros, combatiendo juntamente esta iglesia por la fe del Evangelio? ¿No sería una buena cosa eso? Amén. Qué gozo será. Y no perder ni una persona. Yo estoy ya cansado de perder hermanos. Que no salga ni otro hermano de esta iglesia, a no ser para predicar el Evangelio en otro campo misionero. Pero perder un hermano al mundo, yo no quiero más de eso. Que todos aquí presentes seamos unánimes, firmes por el Evangelio, y que el Señor agrega aún más hermanos a nosotros. Pero no perder ni uno. No quiero perder ni un hermano. Venga un desacuerdo, venga pleitos, venga problemas, a mí no me importa. Yo voy a intentar arreglar o buscar un remedio para ese problema, pero yo no quiero perder más hermanos de esta congregación. Que seamos nosotros todos unidos hasta que venga Cristo, ¿ok? Vamos a intentar eso. Eso es una buena, amén, hermano. Eso es una buena idea, intentar eso todos nosotros aquí presentes. Amén. Amén, amén. Yo quiero cumplir esta palabra, esta oración de Pablo, versículo 27. Nota cómo Pablo repite otra vez más que él quiere defender el Evangelio. Dice aquí, combatiendo, eso es guerra, juntamente, todos juntos, por la fe del Evangelio, así como lo dijo en versículo 17. Dice aquí, he sido puesto por defensa del Evangelio. Pero no solo Pablo, no solo el pastor, no solo el apóstol, no solo el evangelista, no solo el misionero, sino todos nosotros juntos, haciendo la misma cosa, la defensa del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. 28. Y en nada espantados de los que se oponen. Vamos a tener enemigos. Tecla el nombre de esta iglesia o mi nombre, Jeff McCarley, en Google, en el internet. Va a salir muchos enemigos nuestros. ¿Ok? Vamos a tener enemigos. Hay personas que han dicho cosas bobas de nosotros que no son verdad. Pero ¿qué de eso? Nada. Nada, eso no importa. Porque mira cómo dice aquí Pablo. En nada espantados de los que se oponen. Nada. Ni pensar en esas cosas. Porque eso son boberías inventadas por el diablo. Amén. No hacerle caso a los enemigos nuestros, porque son enemigos no de nosotros, sino del Señor Jesucristo. Y así lo dice aquí, lo cual para ellos, los enemigos, ciertamente es indicio. ¿Qué es indicio? Indicación, pista, ¿ok? Información, señal. Es indicio de perdición. ¿Qué perdición? Van al infierno. Y si son hermanos que son nuestros enemigos, ellos pierden sus ¿qué? Premios por habernos atacado falsamente. ¿Ok? Entonces es indicio de perdición. Están perdiendo sus almas o están perdiendo su premio, lo que sea, no importa. Ellos están perdiendo, más para vosotros es indicio de salud y esto de Dios. Entonces ellos se muestran ser lo que son. Son enemigos del Evangelio, son payasos, son falsos hermanos. Y eso, los ataques de ellos en contra de nosotros, demuestra que nosotros somos de Dios. Amén. Es un indicio en contra de ellos y a favor de nosotros. Entonces debes tomarlo de esa forma. Debes entender
que los ataques del enemigo y los hermanos enemigos allá afuera, sean lo que sean, no importa, ¿okay? Los ataques son nada más eso, indicios de su perdición, ¿okay? Tómalo de esa forma. 29. Porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Tú crees en Cristo? Ok, y eso fue el mandamiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, el mandamiento, cree en el Señor Jesucristo. Y tú cuando te convertiste, obedeciste el mandamiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creíste en Cristo, obedeciste el mandamiento y ya eres, ¿qué? Salvo. Esa es la primera cosa. En versículo 29 hay dos cosas. La primera cosa, creer en el Señor. ¿Cuál es la segunda cosa? Vamos a leer. Segunda cosa, no solo que creáis en Él, sino también, segunda cosa, que padezcáis por Él. Entonces, si es un mandamiento creer en Cristo y que creíste en Jesucristo obedeciendo el mandamiento, también es mandamiento sufrir por el Señor Jesucristo y tienes también la obligación de obedecer ese mandamiento, padecer por Él. Dos cosas, creer y sufrir. Ahora, creer trae salvación y sufrir trae premios. ¿Ves la diferencia? Siempre les he dicho que muchas religiones, sectas, grupos religiosos enseñan que la salvación y el discipulado son igual, la misma cosa. Son igual. Pero yo les enseño que las dos cosas, salvación y discipulado, son dos cosas diferentes, distintas. ¿Me explico bien? La salvación solo por la sangre del Señor Jesucristo, sin obras. El discipulado, ser discípulo del Señor Jesucristo, servirle al Señor Jesucristo, recibir premios por nuestro servicio y sufrimiento aquí en este mundo, eso se llama obras, trabajar. Los premios se ganan por las obras, no por la fe. La salvación se gana por la fe, no por las obras. Hay distinción entre las dos cosas. Y así, aquí la tenemos. Dice aquí, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Dos cosas distintas. Y no son igual. Aunque lo tengan por igual en otras religiones, diciendo que uno gana la salvación por las obras, no es verdad. Son dos cosas distintas. Ok, y vamos a terminar ahí en versículo 30. Teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Si Pablo es un buen ejemplo, y lo es, si Pablo sufría por el Señor Jesucristo, y sí, sufría por Él, nosotros también podemos tener la misma lucha y coger ánimo, tomar coraje, fuerza, valentía. Habiéndole visto a Pablo sufrir en la carne, nosotros también podemos hacer la misma cosa. Amén. Podemos seguir su ejemplo. O como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Nos toca, hermanos, imitar el ministerio del apóstol Pablo y sufrir como él sufrió por el Señor Jesucristo. No para ganar la salvación, no, en ningún momento. No lo hacemos por temor del infierno, lo hacemos por amor de nuestro Salvador. Amén. Eso es el motivo nuestro. Y nuestro gozo, que es el tema de Filipenses. Hay preguntas sobre Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 hasta el versículo 30.